Buenos días. Continuamos con las terceras jornadas estatales sobre educación financiera familiar y prevención de la pobreza energética. En este caso contamos con la presencia de dos personas muy vinculadas a la defensa de la ciudadanía. Y bueno, son Alicia Carpintero, del Procurador del Común, y José Núñez, asesor de Economía y Hacienda del Defensor del Pueblo de España. Yo sin más os dejo con ellas y bueno, que tendremos ya un bloquecito hasta las 12, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Buenos días. Yo en primer lugar quiero disculpar a don Javier Amoedo, el Procurador del Común, que no ha podido asistir porque tenía un compromiso adquirido previamente. En todo caso, el Procurador del Común siempre ha estado muy comprometido con la defensa de situaciones como la de la pobreza energética, sobre todo a raíz de las últimas actuaciones. Y bueno, básicamente en el Procurador del Común hemos tratado el tema de la pobreza hídrica. El año pasado en estas jornadas don Javier expuso ya un informe especial que habíamos emitido sobre esta cuestión y sobre la importancia, por ejemplo, que se estaba dando, o el problema importante que se estaba dando en León como consecuencia de que muchos contadores de agua estaban a nombre o se giraban a las comunidades de propietarios. Eso suponía que en muchas ocasiones personas que no podían hacer frente a los pagos, no podían solicitar ayudas, no podían hacer nada y se veían en una situación verdaderamente comprometida. En todo caso, esto ya lo tratamos en las jornadas del año pasado. Nuestro trabajo es verdad que es menos intenso en este aspecto o en este ámbito que lo ha sido el del Defensor del Pueblo del Estado, que el del Síndic de Greuges de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que estuvo el año pasado con nosotros, o del Defensor del Pueblo andaluz. En todo caso, bueno, luego el compañero José Núñez les explicará adecuadamente toda la cuestión desde la perspectiva de los defensores. Por otra parte, también quiero dar las gracias a Isadora Duncan, a la asociación, por habernos cruzado esta invitación. Siempre lo hacen, siempre cuentan con nosotros y siempre nos tienen en cuenta y bueno, especialmente a Daniel, que siempre se acuerda de nosotros para este tipo de actos. Y por último, y para lo que realmente estoy aquí, es para presentar a José Núñez, que es asesor del Defensor del Pueblo de España, es un experto en la materia y es quien les va a ilustrar sobre la configuración de los suministros básicos como derecho de los ciudadanos. José Núñez pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, un cuerpo extremadamente cualificado en el marco del derecho y de la gestión pública, como tendrán ocasión de comprobar, y es además profesor de la Universidad Carlos III. Es un brillante conferenciante, como podrán comprobar ahora, y les va a dar una visión muy adecuada de cuál es la perspectiva de los defensores, tanto del Defensor del Pueblo como de los ombudsman en realidad, sobre el tema del derecho a los suministros básicos. Lo cierto es que podría pasarme la mañana presentando a José, pero casi es mejor que sea él quien les exponga lo que viene a contarnos. Y sobre todo para ustedes va a ser como más entretenido y bastante más productivo. Así que muchas gracias y les dejo con él, que es el verdadero protagonista de esta hora. Gracias. Bueno, gracias, Alicia. Desgraciadamente no soy en absoluto un experto, sé que lo has dicho con la mejor intención. Pero el trabajo en esto, desde hace ya, como asesor del Defensor del Pueblo de hace bastantes años, en el área de Economía y Hacienda mucho menos, me muestra diariamente a mí y a mis compañeras y colaboradores que de ningún modo soy un experto. Y creo que lo veréis en el desarrollo de esta exposición, que quiero dividir en tres partes. Quiero tratar tres cuestiones con una aclaración previa y después unas conclusiones y para acompañarlas con las preguntas que queráis formular o los asuntos que queráis debatir. Las cuestiones que quiero tratar, estas tres, son, en primer lugar, la que se deduce del propio título de la ponencia que se ha asignado, que me parece muy interesante por sí mismo, los suministros básicos como derecho. Después expondré algo relacionado con todo esto sobre la actividad del Defensor del Pueblo, que es, en términos generales, similar a la de los defensores de las comunidades autónomas.
Y finalmente, en tercer lugar, lo que creo que tenemos por delante, por hacer. La aclaración previa que quiero hacer es, además de ese carácter de falta de experiencia, no me veo en absoluto experto en la materia, es el que, como sabéis, el Defensor del Pueblo es una institución unipersonal y actúa con arreglo a su criterio y sin instrucciones de ninguna otra autoridad. Esto significa que no estoy propiamente representando a la institución ni puedo hablar por el Defensor del Pueblo. Ayer lo hablaba con él y le propuse, ¿puedo yo tratar más bien mi experiencia profesional, no tanto mi opinión personal, que esto no tiene mayor interés? Y cuanto voy a decir, por lo tanto, no es estrictamente atribuible al Defensor del Pueblo, aunque espero poder hablar en consonancia con lo que él opina. Vamos con el primer asunto, que se deduce del título, los suministros básicos como derecho. Las tres palabras tienen mucho interés. En cuanto a suministros, está todo tan relacionado que tendría necesariamente que hacer referencia a cuestiones que no son realmente suministros. Por ejemplo, la vivienda, que no es el acceso a la vivienda propiamente, estrictamente hablando, un suministro, pero que tiene mucho que ver con un suministro. Por ejemplo, la dignidad de la vivienda depende de ciertos suministros. Alguna mención haré sobre eso. Tendría que hablar incluso del transporte, y en particular del transporte público. Y en algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte público, por ejemplo, el individual, en el sector del taxi, y en las formas nuevas que están saliendo de competencia al taxi, que dan lugar a fórmulas que se llaman de economía colaborativa, que dan mucho trabajo, empiezan a estar dando mucho trabajo en nuestra oficina. Tampoco creo que sea ese el asunto. Ya se acerca más a la cuestión de qué es el suministro, las telecomunicaciones. Hoy por hoy cuesta pensar que no se considere ya a las telecomunicaciones algo con lo que en principio se puede pensar que se puede vivir, y sin embargo hoy resulta difícil hacer una vida, digamos, normal en el entorno en el que vivimos sin telecomunicaciones. Algunas menciones haré sobre esto. Creo que de todas formas debo centrarme sobre todo en lo principal de la convocatoria de las jornadas, que es la pobreza energética y una mención a un suministro básico que es el agua. Me voy a centrar sobre todo en eso. Dice el título suministros básicos. Básicos es muy parecido a fundamentales y eso tiene que ver y nos conduce directamente a los derechos fundamentales. Y esto efectivamente es así, porque lo dice Naciones Unidas, porque lo dice incluso la Unión Europea, otras organizaciones internacionales, y venimos diciéndolo los defensores. Estas cuestiones, acceder a la energía eléctrica, poder calentar la casa o poder acceder al agua y al saneamiento, tienen carácter de derecho humano. En cuanto al agua, está expresamente reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas, y por lo tanto estos suministros básicos pueden ser también llamados suministros fundamentales, y en cuanto a la semántica pues tienen ese mismo significado. Entonces podemos encontrarnos con que estamos hablando de suministros fundamentales, y a lo mejor utilizo las expresiones de forma equivalente, y veréis en qué sentido quiero hacerlo así. Pero lo más interesante de todo me parece lo de derecho, los suministros básicos como derecho. Y aquí quiero hacer una exposición que quizá os resulte un tanto abstracta o teórica, pero creo que merece la pena. Además, como seguramente habréis oído, no hay nada más práctico que una buena teoría, y si logramos obtener una buena teoría podemos obtener buenas soluciones prácticas. Se trata de lo siguiente. El rótulo de la intervención dice los suministros básicos como derecho. En la Oficina del Defensor del Pueblo casi nunca tratamos estas cuestiones, ni ninguna otra que tenga que ver con los derechos, de esta forma. Por lo siguiente, un derecho es una situación jurídica subjetiva, como activa, como las libertades, las potestades, las expectativas incluso, como otras situaciones jurídicas pasivas, como la sujeción, el deber, la obligación, las cargas. Estas situaciones jurídicas son abstractas, son ficciones, no existen. Uno no puede ver caminando por la calle a una libertad ni a un derecho tomando un café. Pero son reales, son inmateriales, pero las reconocemos. No dejan de ser ficciones.
hay una situación jurídica subjetiva que casi, sin embargo, sí que se puede tocar y que es material, que es la obligación jurídica. Es tan importante que tiene todo un libro en el Código Civil y es derecho común aplicable a todos los poderes públicos, a todas las personas. Su incumplimiento acarrea la aplicación de la coerción, de la fuerza física, si es necesario, en última instancia, o el embargo de una cuenta corriente, si uno incumple una obligación, por ejemplo. Y esto es lo que sí utilizamos en la Oficina del Defensor del Pueblo. Cuando revisamos las quejas, no nos dirigimos a la Administración invocando los derechos, sino la correspondiente obligación a ese derecho. ¿A qué incumplimiento ha habido? Porque si no encontramos una obligación, una persona obligada o una prestación obligatoria, estamos en una situación en la que el derecho puede no ser tal. Y posiblemente muchas de las declaraciones que tenemos en los textos constitucionales y en los tratados internacionales padecen esta carencia. Y entonces no estamos ante realmente verdaderos derechos. Así que hemos de ser muy cuidadosos con las palabras. Y lo que hacemos en la oficina es buscar denodadamente la obligación correspondiente al derecho. Así que voy a intentar referirme, y aquí termina esta primera parte y paso ya enseguida a la segunda, voy a intentar referirme a las obligaciones, es decir, a los suministros básicos como objeto de obligaciones exigibles. Y si no las encontramos, tendremos que hacer por crearlas o, si las encontramos, por hacerlas realmente exigibles. Vamos con algunas actuaciones y resultados alcanzados por el Defensor del Pueblo en esta búsqueda de las obligaciones acerca de los suministros básicos. Tengo que centrarme sobre todo en la pobreza energética. Sin embargo, después hay un debate sobre los límites del bono social por personas que yo creo que están mucho más autorizadas que yo. Así que voy a dedicarme a algo menos y esperar a después para seguramente tomar nota, porque tengo bastante interés en escuchar, incluso más que en hablar. Sobre pobreza energética, el Defensor del Pueblo viene dedicándose hace ya tiempo. Lo más notable es un estudio de mayo del año pasado, del 2017, muy sencillo, quizá demasiado. Creo que nos quedamos cortos y estamos intentando hacer una actualización más potente, porque creo que nos queda mucho margen. Este estudio de mayo contenía varias recomendaciones, 11, casi todas fueron aceptadas por el Ministerio, y de ahí, algunas de ellas, algunas importantes, razonablemente me satisface decir que podemos verlas reflejadas en la regulación, que es la del Real Decreto de 6 de octubre del año pasado y la orden ministerial de la misma fecha. Ahí tenéis la definición de consumidor vulnerable, atendiendo a criterios de renta, tratar de modular el umbral de renta sin caer en discriminación, cosa que un defecto en el que no podríamos incurrir. Buscar un sistema sencillo, ágil y eficaz de acreditación de quién es consumidor vulnerable. Creo que eso en algo hemos mejorado, pero sigue pareciéndome, y a mis compañeras, defectuoso, mejorable, etcétera. Esto lo tenéis, es un estudio accesible y no quiero hacer una enumeración enojosa de las recomendaciones, que sería muy pesado. Es muy importante para nosotros una obligación del suministrador, una obligación de no hacer, es decir, de no cortar el suministro en los casos en los que esto no es posible y en donde realmente nunca debería ser posible, teóricamente hablando, y en propugnar las fórmulas de cooperación y de colaboración entre las administraciones, sin lo cual me parece imposible llevar esto adelante. El hecho es que un organismo, por ejemplo, como la Conferencia Sectorial de Energía, pude ver el otro día que en 2017 se reunió 0 veces. Esto es un fracaso. Es decir, en una situación, en un Estado como el nuestro, que es descentralizado, en donde los ayuntamientos son el órgano de gestión de los municipios que son autónomos, con 17 comunidades autónomas, y en una situación de descentralización territorial por la que todos vivimos estos últimos meses de desasosiego,
que una conferencia sectorial de energía se haya reunido 0 veces es muy expresivo de la gravedad de la situación. Si no activamos, y lo estamos intentando hacer desde la Oficina del Defensor del Pueblo, fórmulas de cooperación y de coordinación entre las administraciones, me parece muy difícil que vayamos a lograr obtener resultados. La única recomendación que no aceptó el Ministerio fue la de reducir la parte fija de la factura eléctrica. Sobre esto voy a referirme después, lo dejamos de momento aparcado. Pero además de este estudio sobre pobreza energética, me parece que debo referiros a algunas cuestiones sobre el informe anual de este año, referido al ejercicio 2007. El informe fue presentado en marzo pasado y el debate ante el Pleno del Congreso va a ser la semana que viene, creo. Hemos informado al Parlamento de la inefectividad de los servicios de reclamaciones, del asunto del precio de la electricidad, asunto sobre el que también me voy a referir después. Pero me parece que lo más relevante del informe del año pasado es un capítulo especial, poco menos que de puño y letra del defensor, sobre crisis económica y desigualdad. Esto va mucho más allá de lo que nos trae hoy aquí, pero quiero hacer referencia a ello porque es el marco en el que nos estamos moviendo. Y aquí sí que prácticamente voy a citar al defensor del pueblo. Me parece que es un acierto, ha dado en el clavo y he tenido que decírselo y defenderlo. Os animo a que leáis este capítulo, es árido, pero pinta un cuadro creo que realista de la situación. Habla mucho sobre vivienda, hay todo un capítulo sobre vivienda y las consecuencias que sobre los suministros básicos tiene la política de vivienda del país, si es que tal cosa existe. En mi opinión, no existe. Hace muchos años que no existe una política de vivienda, ni por lo tanto una política referida a los consumos básicos en la vivienda, propiamente dicha. La vivienda ha sido tratada como mercancía y como apoyo a una política de suelo que teóricamente está bien diseñada desde la Ley del Suelo del 56, pero que no se ha llevado a la práctica. La planificación urbanística, los planes de urbanismo han tenido éxito cuando se han aplicado bien y han sido un rotundo fracaso cuando se han aplicado mal. Rotundo fracaso, salvo para las personas que han logrado obtener beneficios de forma ilegal, ¿no? Sin embargo, el artículo 47 de la Constitución no dice nada de que la vivienda sea una mercancía ni se refiere al contenido patrimonial de la vivienda, ¿no? Se refiere al uso y disfrute de la vivienda, al derecho que tienen las personas a no pasar esta próxima noche a la intemperie, sea con propiedad, sea con alquiler, sea a título de un amigo que nos deja su apartamento esta noche. Y ese es el punto de vista que no logramos hacer o transmitir a las administraciones después de muchos años. Sí sobre el papel, pero después cuando las obligaciones hay que exigirlas, no ocurre así. No vamos a tratar aquí, no voy a tratar aquí los aspectos ya más patológicos de la política de vivienda, la pérdida de parque público y la relevancia que tiene esto respecto de las infraviviendas, en donde los suministros básicos no existen. En general, en este estudio sobre crisis económica y desigualdad, encontramos, o he encontrado yo al menos, el marco en el que nos movemos al tratar de pobreza energética o de suministros básicos en general. El defensor del pueblo deja bien claro, apoyado en las instituciones internacionales, en los datos de las instituciones internacionales, de cómo ha caído la renta, de cómo ha empeorado el reparto, de los ingresos y el gasto de los hogares, de la situación de estas cuantías, del empleo, de las condiciones de trabajo, de la desigualdad derivada de las condiciones de trabajo, etc. No puedo entrar aquí ahora en esto. Pero sí en una referencia que hace a la pobreza laboral, que tiene directamente que ver con la pobreza energética. Tampoco vamos a tratar aquí ahora la pobreza laboral, pero desde luego da que pensar lo que el defensor del pueblo dice en este informe. Ya el propio concepto de pobreza, pobreza laboral, bolsas de pobreza, me parecen conceptos económicos expresivos, pero defectuosos y que merecería la pena ser tratados. Y el de pobreza energética también.
como sobre este asunto de pobreza energética va a haber un debate después, creo que de momento podemos dejarlo aquí. Quiero referirme sobre algunas actuaciones finalmente, antes de entrar en la tercera parte de la exposición, al derecho a un suministro básico como es el agua. Por una razón, porque en la Oficina del Defensor del Pueblo va un poco por delante sobre el de pobreza energética. Hemos logrado algo más respecto del agua que respecto de la electricidad, y me parece que prácticamente todo lo que hemos hecho en el agua es aplicable a la energía eléctrica o a las fuentes de energía en general. Se trata de lo siguiente. En una reunión de defensores en Ginebra en el 2011 tuvimos oportunidad de poner en común los problemas del agua en el mundo, terribles, muy distintos en unas zonas en otras, pero característicos en un país, por ejemplo, como el nuestro, en donde la mayor parte es árida. Los problemas de acceso al agua en África, en donde por supuesto son las mujeres las que tienen que recorrerse los kilómetros necesarios para traer a hombros el agua, en fin, situaciones en las que uno puede pensar que en España no se dan. Pues he encontrado casos en los que también se da, ¿no? Y después haré referencia a uno en concreto. Lo que allí se trató nos llevó a proponer algo que a la relatora de Naciones Unidas le pareció muy interesante, aunque después no hemos logrado tener éxito. Se trataba de lo siguiente: era incluir en los pliegos de las concesionarias que la concesionaria de suministro de agua lo que está suministrando es un objeto de un derecho humano. Porque si Naciones Unidas ha declarado que el derecho al agua es un derecho humano, entonces la concesionaria de agua está tratando con un objeto de derecho humano. La propuesta tuvo éxito allí en ese momento, pero no hemos logrado que se incluya semejante cláusula, al menos de momento. No solo eso, sino que poco después algunas concesionarias vinieron al Defensor del Pueblo aduciendo que el Defensor del Pueblo había dicho en Ginebra que el agua tenía que ser gratis, cosa que no es cierta. Yo creo que todos admitimos que hay cosas que tienen un coste y tenemos que asumir el coste de una forma o de otra. El agua no puede ser gratis, o al menos de momento. Lo mismo con la energía eléctrica. Todos admitimos que tiene un coste y que tendremos que asumir, tendremos que pagar una factura. El asunto es la determinación del precio y en qué condiciones se determina y qué ocurre cuando uno de repente no puede pagar la factura ese mes. Creo que esto vamos a intentar hacerlo, estamos en ello, en incluir este tipo de cláusulas en los pliegos de las concesionarias y en los pliegos de las empresas suministradoras de energía. Como voy a volver sobre ello a continuación, pues lo dejamos aquí también. Una última cosa sobre el agua, y ya pasamos a la tercera parte de la exposición y empiezo a terminar, es la remisión que hacen las administraciones a las concesionarias y las concesionarias a los subcontratistas. Recibimos muchas quejas, como es lógico, no tanto por averías en los suministros, una avería es algo normal o esperable, como la persistencia de una avería, ¿no? O la repetición continua de averías sin que se arregle el problema. El ciudadano se dirige al Defensor del Pueblo porque lleva mucho tiempo intentando que se arregle el asunto y no se arregla. Y la respuesta que recibimos de las administraciones es: diríjese usted a la concesionaria. Mala respuesta. Es usted quien tiene que dirigirse a la concesionaria. Es usted, administración, quien tiene que dirigirse a la concesionaria. Yo desde luego lo voy a hacer, Defensor del Pueblo. Y el ciudadano también lo va a hacer, incluso seguramente lo ha hecho. Pero lo que no puede ser es que el ayuntamiento remita a la gente a la concesionaria antes de hacerlo él mismo. Pero vamos a la concesionaria y la concesionaria, sobre todo cuando son grandes, tienen subcontratados algunos servicios y algunas obras. Y las concesionarias también remiten. Diríjase usted al subcontratista, que puede ser una muy pequeña empresa. Y eso ya es el colmo. Es decir, se desvirtúa por completo el sistema de suministro. Y la administración piensa que entregando la gestión a una concesionaria y la concesionaria subcontratándolo, se van librando de su responsabilidad, lo cual es falso. Las obligaciones del ayuntamiento, de la comunidad autónoma o del Estado persisten y tienen que cumplirlas. Y nuestra misión y la de los ciudadanos es exigir el cumplimiento de esas obligaciones. Bueno, paso al final.
que son lo que nos queda por hacer, las cuestiones pendientes y las investigaciones que nos parece que son necesarias. Antes de nada quería hacer unas aclaraciones que derivan de la comparecencia el otro día del Defensor del Pueblo al presentar su informe anual. El Defensor del Pueblo había sido muy crítico con las administraciones. Esto, lógicamente, a unos grupos parlamentarios les gustó mucho y a otros no les gustó nada. Esto es normal. La cuestión estaba en que se recriminaba al Defensor del Pueblo que se hubiese referido a los poderes públicos en general y no a las administraciones, que es a lo que debería plegarse. Esto es incorrecto. El Defensor del Pueblo, desde luego, tiene como fundamento, trabajo básico, el atender las quejas de los ciudadanos dirigidas a las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado. Pero el Defensor del Pueblo también, o incluso a iniciativa de los defensores autonómicos, puede proponer modificaciones legislativas cuando la ley produce injusticia, lo dice la ley. Y por lo tanto también puede dirigirse al legislativo. Y el Defensor del Pueblo también puede, incluso por iniciativa de los defensores autonómicos, llevar al Tribunal Constitucional una ley que le parece que es inconstitucional. Luego el Defensor del Pueblo no se dedica únicamente a las administraciones. Si el Defensor del Pueblo encuentra que una ley es injusta, lo suyo es que proponga al legislativo que la modifique. Y en eso estamos en algunas de estas cuestiones. Un objetivo que tenemos delante y que posiblemente os choque, así formulado, y es que desaparezca la figura de consumidor vulnerable. Y me explico. Estamos en un sistema en el que ya hemos dado carta de naturaleza a la figura de consumidor vulnerable. Es decir, parece que ya tenemos que convivir con eso. No me parece propio de una sociedad avanzada que haya consumidores vulnerables de forma sistemática. Es decir, en una sociedad avanzada puede haber situaciones esporádicas de vulnerabilidad, por averías o porque en una mensualidad no has podido hacer frente a la factura. Pero que hayamos tenido que establecer un sistema en donde ya hay una figura establecida de consumidor vulnerable no es propio de una sociedad avanzada, es propio de una sociedad retrasada. De modo que la finalidad que yo propongo al defensor cuando actuamos es buscar el modo de que no haya consumidores vulnerables. Entre tanto, desde luego tenemos que buscar el modo de mejorar el sistema de protección de los consumidores vulnerables. Millones de personas en nuestro país. Hay un asunto sobre el que estamos tratando, que es el del precio de la luz. Nos hemos encontrado respuestas de que el precio de la luz lo fijan las eléctricas y es una cuestión privada. Vamos a ver. El precio de la electricidad lo fijan las eléctricas en el mercado, es una decisión privada, pero eso no lo convierte en una cuestión privada. Una cosa es una decisión privada y otra cosa es una cuestión privada, no es lo mismo. La ley del sector eléctrico dice literalmente que el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general. Si el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, entonces esto es a todos los efectos, no solamente a algunos efectos. Y esto es en lo que queremos basarnos, en tratar de que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y el Ministerio de Energía se entiendan, porque resulta que no se están entendiendo mucho. Y tienen la obligación de entenderse, porque para eso se les paga, para eso tienen esa función. Lo que no pueden es entrar en una riña, quizás estoy cargando un poco las tintas, pero puede que no mucho, en un desencuentro que puede incluso acabar en un litigio en Bruselas, por una legislación de una complejidad más aparente que real, pero donde realmente asusta ver la legislación, incluso las sentencias de los tribunales. Uno no llega a comprender qué es lo que realmente los magistrados o el legislador quiere decir. Incluso parece que es deliberado, ¿no? Después voy a volver también sobre esto. 3 cosas que queremos tratar. La financiación del coste del bono social, un asunto terrible, de difícil solución. La actualización del reglamento de comercialización. Seguimos con el reglamento del año 2000. Esto hace falta una actualización. Creemos que necesita una actualización. Yo no podría deciros en qué sentido, pero mis compañeros me lo dicen continuamente y entiendo sus razones.
Y finalmente, el problema de aclarar las competencias. Esto es competencia de la comunidad autónoma, el bono social, quién tiene que asumir el coste. Yo no creo que sea un problema realmente de fondo. La distribución competencial en nuestro país es compleja, pero llevamos ya más de 30 años de descentralización con autonomía territorial y hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional cambiante y adaptada, a veces errática, pero la distribución competencial está bastante clara. Lo que no está tan claro es la actitud de quienes asumen la competencia o de quienes tienen la competencia cuando se trata de pagar o de financiar. Ahí sí que surgen los problemas competenciales. Y uno de ellos es el de que yo no tengo competencia. Una respuesta muy habitual que recibimos en la administración. En la Oficina del Defensor del Pueblo, una respuesta que recibimos de las administraciones. Y suele ser falso. Es decir, la administración quiere decir que no tiene competencia para decidir. Puede ser que la competencia de decisión no sea del ayuntamiento, sea de la comunidad autónoma, o no sea de la comunidad autónoma, sino del ministerio. Pero un alcalde, un consejero o un ministro siempre es competente para interesarse por el asunto. Siempre es competente para descolgar el teléfono y preguntar qué está pasando, ¿no? Y como la competencia es irrenunciable, pues resulta que es de ejercicio obligatorio. Y nosotros lo que hacemos en la Oficina del Defensor del Pueblo pues es obligarles a que descuelguen el teléfono y que se pongan en contacto con el alcalde, que es lo menos que puede hacer, ¿no? Bueno, ya termino con unas conclusiones que son no de lo que he dicho, sino el punto final. Creo que estamos en un sistema de suministros básicos muy complejo, aparentemente, ya he hecho alusión a eso, pero me parece que es una complejidad falsa. Os llamaría la atención la progresiva calidad de las quejas que vamos recibiendo. Los ciudadanos cada vez se quejan mejor y saben bien lo que dicen. No son expertos, ni necesitan serlo. Perciben perfectamente qué es lo que está ocurriendo, aunque a veces lo expresen mal. Pero dan en el clavo. Esto es fruto de la segunda conclusión, la necesidad de estudiar y de trabajar las cuestiones, de estudiar los asuntos. Y lo vemos también en las quejas. El ciudadano o las plataformas ciudadanas se han ocupado de estudiar los textos, de ver las leyes, y eso da fruto, porque sus quejas son impecables. Y hay que por supuesto, admitirlas a trámite, tramitarlas y presentárselas a la administración, que se queda muchas veces sin respuesta o dar respuestas evasivas. Y esto es la tercera y última conclusión, y con esto termino. No es función de los defensores fomentar, a lo mejor directamente, los movimientos ciudadanos, ni fomentar la queja tal cual, pero sí dar a entender la importancia que tienen, o por lo menos nosotros valoramos mucho, y se lo decimos a los ciudadanos, que su queja está fundada, y está bien fundada, y se nota perfectamente que esta iniciativa está bien organizada. Y son a veces células muy pequeñas, ¿no? Como hace ya unos meses encontré que una administración se refería a una célula muy pequeña de ciudadanas en este caso, como 4 gatos. Es que son 4 gatos. Y resulta pues que no era correcto. Primero eran 5 gatos. Y resulta que eran 5 jóvenes estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid de Medicina que se habían organizado ellas 5 en una ONG en donde estaban prestando el servicio de agua a una zona marginal de Madrid. Es esencial y es una iniciativa que el ayuntamiento no tenía en cuenta. Había propuestas de la Universidad de Alcalá, había otros casos en Andalucía, en donde la administración no aprovechaba la energía de estas unidades de organización ciudadana, lo cual es un despilfarro de energía que me parece imperdonable. Bueno, espero no haber presentado un cuadro demasiado tenebroso. Muchas gracias y quedo a las preguntas que queráis proponerme.
Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo una reflexión acerca de lo último que ha dicho el compañero, y es efectivamente la importancia del movimiento asociativo, de asociaciones como la que hoy nos han reunido aquí y de otras muchas, ya sean grandes o pequeñas. Lo que él dice, los 4 gatos. Bueno, pues los 4 gatos son importantes. La función efectivamente de concienciación muchas veces de esos 4 gatos que igual son los que representan o los que ponen cara a otros 1000 que no saben o no pueden o no, bueno, no quieren, no saben o no pueden expresarse adecuadamente o no tienen la fortaleza suficiente o el ánimo moral, porque muchas veces el tema, que también lo ha dicho el compañero, el tema de la vulnerabilidad ha hecho que muchas sociedades convivan con ello. O sea, la categorización de la vulnerabilidad ha hecho que ya sea algo con lo que vivimos, con lo que se coexiste y con lo que, bueno, ni siquiera surge la necesidad ni moral, ni económica, ni de ninguna índole, ni social, de erradicar. Es algo que existe y como existe, pues convivimos con él, y cuando nos parece lo miramos y lo miramos con cierta preocupación, y cuando no, ponemos la mampara y ya no lo vemos, ¿no? Pero sí me gustaría decir que efectivamente el movimiento asociativo en el caso de los defensores del pueblo es importante. Es importante como acicate para nuestro trabajo y sobre todo eso, la mejora de la redacción, del planteamiento, del estudio de las quejas es muy importante, porque muchas veces hasta nosotros nos arroja luz sobre determinadas facetas de problemas que no conocemos. Y sí me parece importante eso, poner en valor los movimientos asociativos, ya sean grandes, pequeños y provengan de donde provengan, porque esto es lo que está haciendo que mucha parte de esta sociedad esté evolucionando. Bueno, muy en relación con el tema de lo que estáis hablando, de las quejas que se reciben desde las instituciones, me gustaría saber si habéis notado una mejora cuantitativa a partir de la introducción de canales digitales, porque, por ejemplo, los ayuntamientos hoy en día tienen aplicaciones y tienen algún tipo de comunicación tipo línea verde que facilitan mucho la llegada de este tipo de quejas no tan estructuradas probablemente, pero ayer, como estábamos hablando con una persona que lleva pues, grupos de redes sociales y demás, que al final la simplicidad al poder quejarse, que luego las asociaciones, a lo mejor, o las fundaciones, lo que hacemos es trasladar estas quejas de una manera más formal, han mejorado en estos últimos años, es la pregunta que me gustaría decir. Es decir, si los canales digitales han mejorado el volumen de quejas, al menos cuantitativamente, a lo mejor cualitativamente no, pero cuantitativamente. Las dos cosas. En nuestro caso, sí, claramente. Tampoco es, creo yo, lo más importante el canal. El canal facilita mucho, porque lo hace muy accesible, por supuesto, pero también tiene sus trampas. Es decir, quizás antes era más trabajoso, pero el hecho de que fuera más trabajoso le daba cierta calidad a la queja que puede ser que hoy haya bajado algo, ¿no? Porque es más rápido y es más sencillo, y entonces te lo estudias y te lo trabajas menos. Pero es imposible que la técnica de la queja, como la podríamos llamar, no haya mejorado. Yo creo que sí, que hoy los ciudadanos se quejan mejor, saben mejor en dónde está el defecto y cómo señalarlo, sí, sin duda alguna. Y el número de quejas también. De todas formas, yo creo que lo más relevante, más que el número de quejas, es el número de investigaciones, ¿no? Porque una sola queja puede venir suscrita por 1000 personas. En realidad es una sola queja y una sola investigación, pero que abarca a muchas personas. Esto es muy característico en cierto tipo de ámbitos, ¿no? Y después pueden ser 100 quejas sobre un solo asunto. El número de quejas no es el único indicador. No sé si he respondido. En nuestro caso también ha pasado así. Ha mejorado tanto la calidad como la cantidad. Sin embargo, por ejemplo, y paradójicamente este año, acabamos de presentar el informe anual y tenemos 1.700 firmas para una sola queja, y fueron recabadas de forma manuscrita. Igual lo han visto en los medios, hay una carretera que une Galicia con Castilla y León, la llama la famosa carretera de Porto, y en el que, bueno, ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que está destrozada,
pone en peligro incluso la vida de la gente de la zona. Bueno, el problema que se suscita es que por una parte que no hay dinero, por otra parte que no se sabe de quién es la titularidad de la carretera, y el caso es que, bueno, pues un poco lo que decía Pepe hace un momento. Yo no fui, yo no es competencia mía, y al final todo se diluye, ¿no? Pero curiosamente eran 1.775 quejas y han venido 1.775 papelitos, o sea, papeles, folios, manuscritos y suscritos por 1.775 personas. Con lo cual, paradójicamente, la era del digital, este año el Procurador del Común tiene un incremento notable de quejas que se han presentado por una plataforma que además lo ha hecho de forma manuscrita. Y también apreciamos un poco lo que dice Pepe, la situación de que la rapidez, la espontaneidad y la fluidez de la presentación de quejas por vía digital muchas veces hace que se estudien menos o que en un momento, y permitidme eso, de calentón, presentas la queja y luego la cosa amaina un poco. Pero vamos, que hemos tenido la misma experiencia. Bueno, si he entendido bien, se trata del problema de la aparente imposibilidad de cambiar la situación, ¿no? Es decir, yo admito, creo que lo he dicho, que es preciso modificar la regulación si vemos que la regulación no funciona, y es nuestra potestad proponerlo. Saben que no podemos modificar las normas, únicamente proponer, no obligar a hacerlo. Pero nuestra misión es denunciar que esta regulación jurídica no es válida, no es correcta, no es suficiente, no funciona bien, y que proponemos otra. Desde luego que hay un muro, y si se trata de atender las necesidades básicas, habrá que derribarlo y establecer un sistema de regulatorio diferente. Claro que sí. Si hemos llegado a una situación en donde hay más de 5 millones de personas en esta situación, es que la regulación no está funcionando bien. No sé si era esto. Sí. A proponer modificaciones regulatorias cuando es preciso. Cuando la regla no está bien diseñada o está produciendo efectos, iniquidades o injusticias, hay que proponer su modificación, claro.
Hola, ¿se escucha? Vale. Bueno, yo al hilo de la pregunta anterior de el mayor acceso a la posibilidad de presentar quejas a través de nuevos canales, quería preguntarles también, ya que mejora la calidad y la cantidad, si han percibido también en sus instituciones, si mejora también, digamos, la presencia en la sociedad, eso pues tanto del Procurador del Común, del Defensor del Pueblo o de cualquier otra institución que puede recoger quejas y proponer soluciones, sean vinculantes o no. Si notan cierto cambio gracias a estar más accesibles en cierto modo para cualquier ciudadano. Yo creo que son instituciones aún nuevas. No tenemos tradición en nuestro país de instituciones de este tipo. Y una generación, que es lo que ha transcurrido, digamos, no es suficiente. Y aún continuamos, yo sigo encontrando, y vosotros quiénes sois, qué hacéis y de quién dependéis y en qué consiste. Y por lo tanto tenemos un margen de crecimiento muy grande, porque conocemos otras instituciones y claro, el ombudsman sueco, pues cuando una administración recibe una notificación del ombudsman sueco se pone a temblar. Y eso nosotros no lo hemos conseguido todavía. Es decir, que nos queda un margen muy grande, yo creo, de mejora. Sí vamos teniendo más presencia, sí vamos teniendo más presencia. Incluso a veces hemos ocupado alguna primera página, ¿no? Pero tendríamos que ocupar más. Con las cosas que decimos tendríamos que ocupar más, yo creo. Y aún no estamos ocupando eso. Es una labor de denuncia y de llamar a las cosas por su nombre que aún no hemos logrado, ¿no? Nosotros eso lo hemos percibido mucho. Los últimos 3 años, como sabéis, el Procurador del Común, al igual que el Defensor del Pueblo, tiene que defender un informe anual con un resumen de las actuaciones del año anterior. Desde hace 3 años, nosotros antes lo defendíamos siempre en el Pleno de las Cortes y en el seno de la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid. Desde hace 3 años lo hacemos cada vez en una provincia. El primer año lo hicimos en León, el año pasado lo hicimos en Burgos y este año lo hemos hecho en Salamanca. Y hemos tenido esa percepción, la percepción de que hay mucha gente que sabe lo que eres el día que llegas, desembarcas en una ciudad como Burgos o como Salamanca y expresas a qué se dedica la oficina, porque la gente no lo sabe. La gente no... Y luego, por otra parte, hay otra cuestión que también que acaba de decir Pepe. Si una administración sueca recibe un requerimiento del ombudsman, se ponen a temblar. A nosotros solo nos echan pestes. Ya están estos pelmas aquí, ¿qué quieren ahora? O sea, porque vamos, tanto él como yo venimos de la administración hace muchos años, pero venimos y te encuentras con un compañero y dices, pero qué pesados sois, pero qué queréis ahora. No somos pesados, estamos poniendo de manifiesto que esto no está bien, o que la normativa no funciona, o que no se aplica adecuadamente, que eso también pasa mucho. Entonces, además, en una sociedad o en una comunidad autónoma como Castilla y León, tan envejecida, desgraciadamente, tan despoblada y tan dispersa, a nosotros nos cuesta mucho en cuestiones como las que os he dicho antes de la carretera de Porto, ha habido gente que lo ha firmado y tal, y luego te han llamado. Oye, que es que yo he firmado un papel, pero no sabía muy bien, me lo ha explicado mi nieto, pero dime. Y entonces te tienes que poner a explicarle a un señor, y lo haces además encantado, qué es la institución, para qué sirve. Es que me dijo a mi nieto que si firmaba esto iban a arreglar la carretera. Bueno, vale, pero espere que se lo explico. Entonces, eso sí es verdad. Pero hemos notado que todavía somos eso, estamos todavía empezando y nos queda mucho por recorrer. Y en el ámbito del Defensor del Pueblo, mucho, pero a nosotros, a los autonómicos, nos queda, yo creo que todavía más. No hay ningún interés político, imagino, por el hecho de que las resoluciones tengan un carácter vinculante, ¿no? Eso es, yo creo, una polémica que se ha generado sobre todo en lo que a nosotros respecta al Procurador del Común en los últimos tiempos. Lo cierto es que nosotros cubrimos o cumplimos una función que está en un marco
al margen de las resoluciones judiciales o de... Quiero decir, nuestra naturaleza es otra y nuestra función es otra. Entonces, creo que, en todo caso, el ombudsman sueco no tiene resoluciones vinculantes y está absolutamente implantado, está absolutamente fortalecido y como os hemos dicho, llega una carta del ombudsman y todo el mundo tiembla. Yo creo que no es tanto una cuestión de obligatoriedad o no de las resoluciones. Yo creo, esto es una opinión absolutamente personal, no refleja para nada la de mi oficina. Yo creo que no es tanto una cuestión de obligatoriedad o de imposición de las resoluciones como de implantación de las instituciones y de valorar el trabajo que hay detrás y la función real de un ombudsman. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el diseño tiene sus ventajas. Es decir, nosotros podemos actuar y actuamos de forma informal, sumaria, muy rápida, y tenemos un margen de apreciación mucho más grande que el juez. Eso le da su característica a la función del procurador y del defensor del pueblo. Y eso es bueno, y eso está bien. No, lo que tenemos que hacer es hablar muy claro y decir y denunciar muy claramente, algo que a lo mejor un juez no puede hacer, pero el defensor sí lo puede hacer. Y es decir, esto es intolerable, esto es inadmisible, que son expresiones que en una sentencia no se encuentran, pero que el defensor del pueblo sí puede utilizar. No hay derecho, es decir, expresarse con mucha más libertad y provocar tanto disgusto o más que una sentencia contraria con que se encuentre una administración. No, yo creo que el diseño en sí está bien. Lo que tenemos es que impulsar más a nuestros defensores a que se atrevan y claro, tenemos que alimentarles con argumentos y con información, que ellos se sientan seguros, esa es nuestra misión, que se sientan seguros para salir a la palestra y decirle al ministro o al consejero o al alcalde que esto no es admisible y que en mi opinión usted se está equivocando. Pues con esto cerramos la participación tanto de José Núñez como de Alicia Carpintero. Os pido un aplauso para ambas personas que han venido de manera altruista. Continuaremos en aproximadamente unos 25...